Hola, mi nombre es Natalia Moreno, soy mujer con discapacidad física. Agradezco la invitación a la profesora Sandra Meléndez, a quien me invitó a este seminario de comunicación, accesibilidad y discapacidad. Realmente para mí es un honor estar en este espacio. Así que realmente agradezco nuevamente esta invitación y espero desde este seminario surjan debates y también reflexiones muy profundas sobre este tema que hoy nos acerca. Bien, les comento un poco de mí. Yo soy comunicadora social, soy activista por los derechos de las personas con discapacidad desde el año 2007 más o menos. He trabajado muchísimo en torno a este tema. Pues digamos que una de las primeras cosas que me convocó a este espacio de activismo, sobre todo de reflexión, de cuestionamiento, es claramente pues mi situación de discapacidad. Me encuentro obviamente con que habían muchísimas barreras que yo encontraba y que no me permitían acceder a determinadas cosas, a determinados escenarios y a muchos derechos, claramente, ¿no? En ese sentido, pues decidí finalmente entrar en el campo del activismo y así digamos que comenzó todo un ejercicio muy fuerte en esta materia. Hoy tengo 33 años y bueno, digamos que he venido transitando también en distintas temáticas como educación, sexualidad, género y discapacidad, que es como esa interseccionalidad que no se toca mucho. Y a raíz de que entro a estudiar comunicación social, pues me encuentro también con unas discusiones y unas reflexiones también muy profundas que me hago a mí misma, con respecto a cómo la comunicación y cómo los medios, sobre todo de información, hablan de discapacidad e informan a la gente sobre este tema, ¿no? Entonces, haciendo como una reflexión muy profunda sobre lo que yo vivencio en mi cotidiano y encuentro en términos de comunicación, pues decidí finalmente hacer mi trabajo de investigación para mi grado de pregrado en comunicación social. Y pues ahora voy a hablarles un poco de este tema que para mí ha sido muy importante. Bueno, primero hay que decir que yo estudié en una universidad que se llama Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las siglas son UNAD. Es una universidad que la mayor parte de o de las carreras se hacen de manera virtual y no presencial, ¿sí? Hay algunas clases presenciales, pero muy pocas, cada vez las eliminaron más. Y la carrera de comunicación social fue una de las primeras carreras casi que se hizo de manera virtual. Yo me gradué en el año 2015 de esta carrera y decidí hacer pues mi trabajo de investigación sobre el tratamiento de la discapacidad en la prensa colombiana, El Tiempo y El Espectador, que son dos medios masivos de prensa que existen en el país. No pude abarcar pues claramente más medios porque realmente el tiempo era muy limitante para este trabajo y para este proceso. Entonces decidí hacerlo como con los dos medios masivos de prensa pues que la gente más leía en Colombia.
Lo tomo de un rango de tiempo entre julio de 2011 y diciembre de 2013. Bien, ¿por qué comienzo por el tema de medios prensa? Pues digamos que de alguna manera es a lo que la mayoría de la gente accede, ¿sí? Por lo menos en Colombia. Si bien obviamente ya la gente toma más medios como radio o como televisión o como internet, plataformas virtuales, realmente ya abordar estos otros tipos de medios pues ya era bastante más complejo y pues claramente el tiempo tampoco era tan posibilitador para abordar todos estos medios, ¿no? Sin embargo, siento que de alguna manera todavía la prensa en Colombia tiene mucha fuerza y mucha gente la lee y está muy pendiente, sobre todo de estos dos medios, ¿no? Bien, quise hacer como este tipo de reflexión y este tipo de trabajo porque en Colombia no se ha hecho, pues hasta el momento, hasta donde yo hice este ejercicio de investigación, no se había hecho una investigación similar sobre análisis del discurso frente a cómo los medios toman la discapacidad y la masifican y la informan, ¿no? Encontré muchas investigaciones, sobre todo de España, de Brasil y algo de Ecuador, con respecto a análisis de discurso con discapacidad y encontré más que todo pues como trabajos de investigación en torno a temas de comunidades afro, población afro, en términos de análisis de discurso. Entonces, siento que de alguna manera Colombia hasta el momento o hasta ese instante no había hecho este proceso de investigación y pues por eso quise empezar a abordar. Me interesó muchísimo hablar del análisis de discurso porque me encontraba con cómo los medios nos visibilizan a las personas con discapacidad. Y de alguna manera eso también yo lo relaciono mucho con mi trabajo como activista de los derechos humanos en la población con discapacidad. Entonces, es muy frecuente que los medios, cuando van a abordar o cuando van a sacar una noticia, sobre discapacidad, se centran mucho no en la persona en sí misma, sino en su discapacidad. Eso es una cuestión que a mí me dejaba pensando muchísimo, pero además que me incomodaba, ¿no? Entonces hacían comentarios como está haciendo tal cosa, pero a pesar de su discapacidad pudo salir adelante, ¿no? Entonces, digamos, cómo los medios también tramitan o informan sobre este tipo de temas es bastante complejo. Entonces, me encontraba con este tipo de mensajes. También cuando a mí me iban a hacer entrevistas, yo tuve varias como reflexiones y también críticas a los periodistas que se me acercaban para entrevistar, porque muchas veces también me abordaban desde ese lugar de la lástima y el pobrecita, y con un discurso súper caritativo sobre las personas con discapacidad. Y realmente eso para mí es bastante incómodo y cuestionable, porque claramente yo empiezo a reivindicarme como un sujeto y como una sujeta de derechos. Y en ese sentido, claramente cabe el momento y el instante de cuestionar fuertemente cómo me están viendo desde afuera y cómo yo me estoy viendo, ¿sí? Y cómo además quiero que me empiecen a ver, ¿sí? Que creo eso es súper importante. Entonces, a raíz de ver eso, de ver cómo se me acercaban, cómo querían entrevistarme, en muchas ocasiones tuve que
uno, o negarme a ese tipo de entrevistas, porque en muchas ocasiones eran entrevistas en medios masivos, pero además desde un enfoque muy amarillista, entonces siempre colocando por encima la enfermedad, el diagnóstico, y verlo además desde una postura súper degradante en el sentido de pobrecita, lástima, ¿no? Cómo ha sufrido su familia, cómo ha vivenciado su mamá todo este proceso. Entonces siempre se enfocan es como en el dolor y en el sufrimiento y no en lo que realmente ha experimentado y ha trabajado la persona. Eso claramente sin ahondar en todo lo que hacen alrededor de toda una entrevista, cuando ponen música de fondo, una música súper triste, ¿no? O sea, realmente es bastante incómodo y molesto que te muestren de esa manera, ¿no? Porque fácilmente, sencillamente no eres y no te sientes como te están mostrando los medios. Bien, por ello pues digamos que asumo también una reflexión muy crítica sobre este tema y me pongo a trabajar sobre este proyecto de investigación. Este proyecto se llama El tratamiento de la discapacidad en la prensa colombiana, El Tiempo y El Espectador. Rango de tiempo julio 2011 a diciembre 2013. Bien, ¿por qué comienzo desde julio 2011? Colombia es uno de los países que ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta ratificación la hizo en el año 2011. Colombia la ratificó en el mes de abril, mayo, creo, y yo la empiezo desde julio porque lo que yo quería era ver un poco cómo era el impacto también desde el momento en que se ratifica la convención, cómo fue el impacto en los medios masivos, ¿sí? Cómo los medios masivos asumieron este tema y cómo lo informaron, ¿no? Entonces, si cambiaron un poco el lenguaje, si modificaron un poco el tema de los imaginarios sociales, los estereotipos que se tienen. Entonces, yo quería también ver un poco de eso, si realmente la convención de alguna manera había impactado en los medios de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es básicamente recolectar todos los artículos de prensa, que sean crónicas, artículos, entrevistas, etcétera, etcétera, de prensa, de todos los temas, ¿sí? Educación, salud, trabajo, deporte, que tengan que ver con discapacidad. Y todos estos artículos los recojo entre el mes de julio de 2011 y hago todo el proceso hasta diciembre de 2013, ¿no? Bien, digamos que tomo dentro de la investigación un cuadro que trabaja Van Dyck sobre análisis de la noticia, y yo lo modifico pues claramente para tomar, digamos, o analizar un poco más los artículos que encontré sobre temas de discapacidad. Entonces, el cuadro, digamos que tiene, ¿cómo explicarlo? Bueno, tiene unas divisiones, hablo de relato de la noticia, está dividido entre sumario y episodios. El sumario toma el título y el lead,
Y en los episodios está dentro, hay dos subtemas, uno que es acontecimientos, consecuencias y comentarios, y en acontecimientos lo divide por antecedentes, antecedentes reales, actos del habla, y en consecuencias es reacciones y acontecimientos reales, y en comentarios expectación y valoración. Va, entonces, bueno, y en el inicio del recuadro coloco fecha, página de publicación y la extensión del artículo. Bueno. A ver, ahora sí. Para el artículo en tiempo, uno de los artículos, voy a poner solo un ejemplo. Encontré un artículo con un título que se llama Campeones de la Radio, ¿no? Y casi como el subtítulo del artículo dice: las 2 de la tarde, bienvenidos a Campeones de la Vida, entre comillas, dice con entusiasmo el periodista César Morales para dar comienzo a un programa radial que sorprende, perdón. 2 puntos. Sus periodistas son personas en situación de discapacidad. Y luego ya redactando la noticia, dice: son comunicadores como Norbey Salazar, de 29 años, quien cuenta que nació ciego, pues su madre sufría de toxoplasmosis. Soy un campesino antioqueño que tuvo la fortuna de ir a la universidad, entre comillas, cuenta el periodista con voz seductora, trabajada durante años en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Ahora Norbey, pese a vivir en tinieblas, utiliza las palabras para contarles a los oyentes las novedades tecnológicas para los discapacitados. Entonces, claramente en este tipo de artículos, o en uno de estos artículos que encuentro, hay varias cosas, y es que uno no tendría por qué haber sorpresa por ver periodistas con discapacidad conduciendo un programa radial, ¿sí? O sea, no debería de sorprender. Y uno se pregunta por qué sorprende que hayan personas con discapacidad trabajando como periodistas. Ese es un primer punto, y es una primera pregunta sobre este artículo, ¿sí? ¿Por qué sorprende? Por tener discapacidad, o porque realmente son muy buenos locutores y hacen programas radiales muy buenos o muy interesantes. Eso en primera medida. Yo creo que claramente no podemos seguir creyendo que la discapacidad nos debe sorprender, ¿sí? Porque esas también son formas de discriminación, ¿sí? O sea, si hubiera una sociedad y un Estado concientizados, claramente ver personas con discapacidad en los medios radiales o de televisión o de prensa, pues no nos sorprendería. Y lo otro que me sorprendió mucho, esto sí me sorprendió, en términos críticos, es ver que toman el texto y en una de las frases dicen: pese a vivir en tinieblas por estar ciego. Entonces, uno también se pregunta, tener discapacidad visual es vivir en tinieblas. ¿Qué es vivir en tinieblas? ¿No? Entonces es como seguir reforzando esta idea del sufrimiento, de la desgracia, del castigo por tener una discapacidad visual, y no es entender que esta persona ciega está viendo de otras maneras. ¿Mm? Entonces, son claramente frases muy peyorativas que refuerzan el estereotipo sobre las personas con discapacidad y refuerzan esas miradas claramente negativas que se tienen sobre la discapacidad. Bien.
Ese fue un primer ejemplo. Y el otro ejemplo que encontré del tiempo en uno de los periódicos es que la discapacidad no lo inmovilice, ¿no? Ese es el título y el LEAD es, bueno, el logotipo símbolo internacional que identifica a las personas que padecen algún tipo de discapacidad física o mental de manera temporal o permanente es hoy en día portado por muchos vehículos. Sin embargo, para que cobre validez ante las autoridades en los días de restricción por pico y placa, deben cumplir con ciertos requisitos previos. Aquí hay algo muy complejo y es que relacionan la discapacidad con la inmovilidad, ¿no? Entonces, este juego de palabras termina también conduciendo de alguna manera eh, a seguir reforzando esa idea de que la discapacidad eh, es inmovilidad, ¿sí? Es infuncionalidad, ¿sí? Y otra cosa que yo encontraba dentro del LEAD es que habla de padecer la discapacidad cuando la discapacidad no se sufre ni se padece, y a su vez hablan de discapacidad permanente o temporal. La discapacidad no es temporal, no, empezando por ahí. Eh, la discapacidad no es algo que se elimina o que hoy tengo discapacidad y mañana ya no tengo discapacidad. Eso no puede ser. Entonces, claramente ahí hay eh, una confusión enorme sobre lo que significa y sobre lo que concebimos como discapacidad o sobre cómo conciben las personas sin discapacidad la discapacidad. Bien, estos apenas son algunos ejemplos que puedo dar del El Tiempo, por ejemplo, que es uno de los periódicos masivos. Y del Espectador también encontré algunas cosas que son muy criticables, pero este periódico, a diferencia del Tiempo, perdón, tiende a ser un poco más crítico y encontré que habían menos artículos mal escritos, ¿no? O con escritos completamente peyorativos. Sin embargo, aquí encontré también algunos artículos que me dejaron también como muy reflexiva. Bueno, uno volvió a encontrar el tema de padece la enfermedad, el riesgo de que, o sea, como ver la discapacidad como un riesgo, como un padecimiento, cosa que pues no es así. Usan términos mal escritos, entonces no se dice niños autistas, se dice niños con autismo, por ejemplo. Bien, este fue un artículo muy curioso que encontré. Dice cómo proteger a los incapaces, cómo proteger los bienes de los incapaces. Entonces aquí también hay algo muy curioso en este artículo que encontré en El Espectador, porque dice el subtítulo, perdón, una persona puede ser incapaz por ser menor de edad o cuando siendo adulta padece una discapacidad mental. Este término de los incapaces surge de la ley, de la normatividad colombiana. Y está tanto en el Código Civil, cuando se habla de capacidad jurídica, es decir, el Código Civil declara interdictas a las personas con discapacidad en Colombia, sobre todo intelectual y psicosocial, y este término se usa muchísimo en jueces, en abogados, ¿sí? De la incapacidad. Entonces, aquí en este artículo precisamente se ve reflejado mucho ese término del incapaz, ¿sí? Y del padecimiento de la discapacidad mental en este caso. Entonces, creo que aquí también
pues es muy complejo porque acá sí lo que hacen es visibilizar un poco más el tema de la ley 1306 de 2009 precisamente, y que es la ley que habla sobre capacidad jurídica en Colombia y que permite que a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial se les declare interdictas, ¿sí? Entonces, aquí este artículo visibiliza mucho más y aclara un poco más cómo nos ve a nosotros en Colombia la ley y la parte judicial, ¿sí? Por así decirlo. Las leyes, las normas, por ejemplo, en la Constitución Política del 91 todavía se refieren a nosotros y nosotras como disminuidos. Entonces, eh, creo que claramente aquí se visibiliza un poco más, pero cuando el artículo o la persona que escribe el artículo, además de todo, refuerza eso que dice en la ley, ¿sí? Con títulos como el que acabo de leer, ¿no? De cómo proteger los bienes de los incapaces, que ese es el título, ¿no? Y de hecho ahí lo dice, un proceso de interdicción, la clave, ¿no? Entonces, cuando además de todo refuerza esa idea de lo que tenemos como la discapacidad y de lo que se ve en la normatividad, perdón, sobre discapacidad, claramente ahí ya empezamos a generar un sesgo, porque también yo siento que de alguna manera pues no hay una crítica o no hay una reflexión más profunda, o sea, apenas se ve la ley y se cree que es bueno, ¿no? No se ven otras posturas, ¿sí? Y se escribe sobre lo único que se acaba de ver, que es en este caso la ley, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que encontré. Eh, y bueno, creo que ese es un poco el panorama que quiero visibilizar un poco. Yo hablé también con el redactor, el director de redacción del Espectador, del periódico del Espectador, y allí me pareció muy interesante abordar una reflexión, pues le hice una entrevista muy corta. eh, y él lo que me decía es como, porque yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Porque si en Colombia ya se ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, eh, hay guías para periodistas de cómo referirse a la población con discapacidad o en situación de discapacidad, um, donde por lo menos se visibiliza un poco qué términos y qué términos no se deben usar o qué se debe usar y qué no. ¿Por qué lo siguen usando? ¿No? Y él lo que me respondía es que, pues que sí, que en efecto ellos tenían ellos tenían la guía de periodistas con este tema de discapacidad, que lo habían encontrado, él se llama Elber Gutiérrez, y pero que era a decisión de la persona eh, si quería leer el artículo o no. Entonces, eso ahí ya nos deja un panorama bastante complejo porque entonces yo sí creo que los periodistas tenemos una gran responsabilidad social frente a lo que nosotros y nosotras difundimos para que la ciudadanía se pueda informar. Y si nosotros y nosotras no estamos informados como periodistas y si no reflexionamos y si no eh, preguntamos, investigamos más a fondo sobre algunas situaciones, pues fácilmente vamos a seguir cayendo en lo mismo y vamos a seguir reforzando los mismos discursos eh, y los mismos estereotipos que se tienen sobre la discapacidad. Entonces, esa es una invitación que les hago. Agradezco mucho la invitación a este seminario y espero esta haya sido pues una reflexión que les haya quedado y que bueno, partiendo de allí se puedan
hacer transformaciones un poco más a fondo. Un abrazo y muchas, muchas